Muy buenas tardes, amada iglesia. Ahora estamos el viernes acá, en casa, en la casa de ustedes, y el próximo domingo a las 12 lo vamos a llevar a cabo en el local, si Dios quiere. Sí, nada más el grupo de alabanza y los que vamos a estar ahí predicando. Estamos confiando en el Señor que va a mover las cosas y que se preparen los hermanos que pasan a dar la escuela dominical, porque también he estado orando y espero Dios que también a ellos les toque predicar los domingos. Prepárense por favor para dar el mensaje adecuado de Dios. Hemos tenido 100 días para estar estudiando, ¿verdad? Y para prepararnos para hacer esa luz en medio de las tinieblas. Y ustedes saben quiénes son los que enseñan en la escuela dominical, ¿verdad? Y estoy orando por eso, para que ellos estén conscientes de que necesitan enseñar, aprendiendo, instruyendo, viviendo. Bien, vamos a orar, por favor. Padre, venimos delante de tu trono de gracia en el nombre de Jesucristo para adorar, para bendecir
para santificar tu nombre, para darte gracias porque hasta aquí has sido con nosotros, Dios. Te rogamos, Padre bendito Dios, que si hicimos alguna situación en este día que te ofendió, Padre, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, y síguenos limpiando de esa maldad que hay dentro de nosotros, Dios, que podamos entender, Padre bendito Dios, que estudiando tu palabra, poniéndola por obra, vamos siendo santificados, Dios de mi vida. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre bendito Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos por todos los enfermos en los hospitales, en todo el planeta, que te apiades de ellos, de sus familias, que te apiades de los médicos, de las enfermeras, de los que trabajan ahí, Señor, en el servicio administrativo, en todas las áreas, en la limpieza de los hospitales, Padre. Y que te apiades de sus familias, también de los médicos, de las familias de los médicos, que han de quedarse también en angustia, Padre bendito Dios de la gloria. Ten piedad, Señor, y ordena que se detenga, Señor, esta mortandad, Padre, desde tu trono de gracia, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. 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 Tremendo está la situación, ¿verdad? Pero pues Dios sabe lo que hace y lo hace bien. Dios es bueno. Dios es bueno. Pues vamos a ver, creo que es la 23 la clase. Vamos a ver la historia de la iglesia. Historia de la iglesia, y el subtema que tenemos es la contrarreforma católica. Hubo la reforma por Martín Lutero, Calvino, Savonarola, Zwinglio y otros tantos, pero ahora viene la contrarreforma. Fíjense nada más cómo está la lucha, y qué bueno que estamos estudiando esto. A mí me ha dado ánimo para ser parte de la historia de la iglesia que se está escribiendo en el cielo, ¿sí? Atrae a uno esto que estamos estudiando, viendo cómo se luchó espiritualmente contra Satanás y sus huestes por seguir hacia adelante, a pesar de que les llamaban herejes, que les llamaban protestantes. No cesaron de seguir hacia adelante, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y esto me ha dado ímpetu nuevo en mi vida. Tengo 76 años, hermanos. Y quiero que el Señor haga lo que tenga que hacer en mi vida, No como darle permiso, sino una súplica, que hasta el último segundo de mi vida puede yo ser útil en su reino. ¿Verdad? Y quiero que veamos todo lo que hicieron esos santos de Dios, el Espíritu Santo a través de esas vasijas. Y continuando con este estudio de la historia de la iglesia, nos vamos a ir hasta el año 1545. En los años 1545 al año 1563, la iglesia tradicional, o sea, la iglesia romana, llevó a cabo un concilio, el Concilio de Trento, motivados porque el protestantismo, o sea, la doctrina evangélica verdadera había avanzado. Pero vamos a hacer énfasis en el protestantismo como la iglesia cristiana, ¿sí? El protestantismo había avanzado, ¿sí? Y el protestantismo no es otra cosa más que la verdadera iglesia de Cristo. Este avance en 50 años, imagínense, yo me quedé así estupefacto. 50 años, yo digo que voy a tener 40 años de ser creyente. ¿Y cuál ha sido el avance que ha hecho Dios en mi vida y a través de mi vida? ¿Sí? En 50 años, en medio siglo, el protestantismo había alcanzado la mayor parte de Europa. Escuche esto, ¿sí? Las Américas ni se conocían en ese tiempo. Vamos a estudiar también el evangelio en las Américas, ¿no? ¿Verdad? Cómo vino el evangelio que no funciona y cómo llegó el evangelio verdadero también. Entonces, había alcanzado la mayor parte de Alemania, la mayor parte de Suiza, los Países Bajos, Bohemia, Austria, Hungría, Polonia, ¿sí? Y aún parte de Francia. Miren, ¿se acuerda qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Ellos seguían con ese encargo que Dios les había dado. No estaban sentados, sino caminaban.
La iglesia camina, la fe camina, amados hermanos, es un cuerpo que no sirve sentado, para nada, ¿sí? Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Se acuerdan qué dice? Dice, pero recibiréis poder, así dijo el Señor Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, cumpliéndose la palabra del Señor. Porque se va a cumplir la palabra del Señor, se va a cumplir. Todo desde Génesis hasta Apocalipsis se va a cumplir. Y ahí avanzaron totalmente. La iglesia tradicional, la de Roma, estaba pasmada, estaba enojada, estaba buscando la forma de detener eso. No se puede detener, no se pudo detener hasta este momento. A pesar de las luchas que vamos a ver en el siglo XX, también las luchas de la iglesia. ¿Sí? Bendito sea Dios. Entonces, al ver este avance, los gobernantes españoles tremendos, ¿no?, trataron de exterminar el protestantismo y hacer del catolicismo la única religión de la tierra. Utilizaron la llamada Santa Inquisición. Ya vimos esto. Además de sus ejércitos para atacar a los pueblos que habían aceptado el protestantismo. Como ya se dijo, la Iglesia romana hizo el Concilio de Trento con la finalidad de detener el progreso de los protestantes, o sea, el verdadero evangelio. Quede claro, no se ha podido detener, no se ha podido, no hay quien lo detenga, ni la muerte, porque uno muere y otro sigue con la estafeta del evangelio, ¿verdad? Entonces el predicador muere, pero la palabra sigue fluyendo. En ese concilio se dio énfasis a la misa como el verdadero sacrificio propiciatorio. Nosotros sabemos que la misa no tiene ningún sustento bíblico en absoluto. Mire, quiero que veamos esto que me dejó impresionado. Estoy pero impresionado de todo lo que hay en la historia que jamás había yo estudiado como ahora, ¿sí? Hebreos capítulo 10, lo vimos la clase pasada. Hebreos capítulo 10, versículo 11, lo que dice la Biblia, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios, muchas veces que nunca pueden quitar los pecados. Lo leo otra vez, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Según ellos sustentan que la misa es el verdadero sacrificio propiciatorio, pero la Biblia dice que no tiene ningún sustento. Y aquí habla de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿sí? El sacerdocio que tiene la iglesia romana es un sacerdocio espurio que no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con Dios, en lo absoluto. Mire, quiero que vayamos a esto respecto a ese sacerdocio, ¿sí? Ese sacerdocio, mire, a ver si puedo hablarlo porque sí está tremendo. Hierofante, la palabra hierofante o jerofante es el que hace que aparezca lo sagrado. Hierofante, ¿sí? Sacerdote de la antigua religión de los griegos. Escúcheme bien, por favor, ¿sí? Hierofante o jerofante, el que hace que aparezca lo sagrado. Ve usted los ritos que hace, que piensa que aparece lo sagrado y saca no sé qué, dicen que es el Santísimo. Por favor, vean esto, ¿sí? ¿Verdad?
Entonces, era el sacerdote de la antigua religión de los griegos. Así les llamaban hierofantes. El hierofante o jerofante era el sacerdote del culto a Eleusis, así como los otros cultos misteriosos o mistéricos que le llaman. Vestían, fíjese bien, vestían una larga capa púrpura. Enfóquese. Vestían una larga capa púrpura, Dios, con bordados de oro en la parte de atrás. Y un gorro con una boca de pez puesta, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, la larga capa bordada de oro, ¿sí? Y se esperaba que cada hierofante, fíjense bien, se esperaba que cada hierofante fuera célibe. ¡Qué tremendo! Célibe. O sea, que no tuviera esposa. Dios, me quedo así pasmado. ¿Por qué no se pone uno a estudiar? Dice que el alma es valiosa por tu alma. Hay que estudiar y estudiar y estudiar para que se nos caigan más y más las vendas de los ojos y podamos, espirituales, y podamos ayudar a otra gente. Le has de hablar en tu vida a 100 o a 200 gentes, a lo mejor el 10% recibe la palabra que tú le estás dando. Porque no todos se van a salvar, no porque Dios no quiera que se salven, sino porque ellos no quieren nada con Dios. Quieren un Dios que les dé, ¿sí? Un Dios que sea su siervo. Así que frotes la botella mágica y salga el genio, ¿no? ¿Y qué quieres que te dé? ¿No? Eso es lo que quiere la gente. Esa es la idea que tienen de un Dios, que es un Dios bueno, bonachón, un Santa Claus. Pero ese no es el Dios de la Biblia, ¿sí? No es el Dios de la Biblia. Por eso le recomiendo, estudie la Biblia. Hay unos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Por favor, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo de la gloria del Nuevo, ¿sí? El Padre nunca ha venido aquí a la tierra, nunca ha venido al planeta. El que bajó fue el Hijo, fue el Cristo de la gloria. Y cuando Él se fue, vino el Espíritu Santo. Por favor, ¿sí? Entonces, una de las obligaciones de ese hierofante o sacerdote tenía que ser célibe, nunca casarse, ¿sí? Estos ritos religiosos se extendieron de Grecia al Imperio Romano. Ahí fue donde se hizo la mezcla que hemos estado hablando. Ahí se hizo la mezcla, porque antes no habían curas, no habían ese tipo de cosas. Se le llamaban obispos, o sea, alguien que vigila, alguien que cuida. Pero cuando empezó la mezcla con Constantino, empezaron a meter muchas costumbres, muchos misterios, entre comillas, dentro de la iglesia romana. Y empezaron a meter infinidad de imágenes. Y Dios está en contra de las imágenes. Si hay algo que aborrece Dios son las imágenes. Por eso el Señor le mandó a Nabucodonosor en los tiempos de Jeremías, porque no querían dejar la adoración a las imágenes. Acuérdese, ¿sí? Adoraban a una diosa, ¿cómo se llamaba? La reina del cielo, ¿sí? Enfoquémonos en eso, es muy importante para mí. Ojalá y que para usted sea también importante. Bendito sea Dios. Entonces, estos ritos religiosos se extendieron al Imperio Romano. Se conoce también como hierofante, escúcheme bien, a la férula papal, en forma de cruz, ¿sí? De 3 brazos de tamaño, 3 brazos de tamaño. Su símbolo está relacionado con la triple corona que lleva el Papa, una triple corona, la tiara, triple corona, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él dice que es el vicario sustituto de Cristo, y la Biblia dice que el vicario sustituto de Cristo es el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor, enviaré la promesa del Padre, el quien los guiará a toda verdad.
Bendito Dios. Entonces, la triple corona de la tiara papal simbolizando la triple autoridad, ¿sí?, del Papa. La última vez que se usó la férula papal fue en forma de cruz, fue con el Papa Juan Pablo II en el año 2000. Según ellos, en la apertura la usó, según ellos, escúcheme bien esto porque es muy importante, en la apertura de la puerta santa. Fíjese, escuche bien, la puerta santa, la puerta santa. En el año del jubileo, según ellos, también se conoce como hierofante a una carta de la baraja del tarot. Hierofante a una carta de la baraja del tarot. El hierofante representa al guía espiritual. Entonces, ¿usted sabe que hay guías espirituales demoníacos? Hay guías. Hay guías. Yo tengo un estudio, pero muy fuerte de eso. Guías espirituales, ¿sí? El hierofante representa el guía espiritual de la religión organizada. La puerta santa es una de las entradas de la Basílica de San Pedro, que se abre en ocasiones especiales, ¿sí? Y cruzarla, esa puerta santa, significa alcanzar un don o ponerse a salvo de un peligro. Hay una puerta santa en cada una de las 4 catedrales que hay en Roma. Fíjense bien, ¿sí? Y en España existen 2 puertas santas en 2 catedrales, otra en la Basílica Ars en Francia, la Catedral de Notre Dame de Quebec, Canadá. Ahí también hay una puerta santa. Hay en la Catedral de Bangui en la República Centroafricana, también hay una puerta santa. La puerta santa es cuando pasas la puerta santa, es un símbolo del mundo físico afuera y entras al misterio divino de la conversión. ¿Me están escuchando bien? ¿Cuánto engaño? ¿Cuántas situaciones? ¿Sí? Y usan para la puerta santa lo dicho por nuestro Señor Jesucristo: yo soy la puerta. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 10? Yo soy la puerta. Si uno entra a través de mí, será salvo. Esa puerta santa se inventó o la abrió el Satanás en 1423. ¿Cuántas cosas han estado haciendo e inventando, ¿no? ¿Verdad? Es como ahora dentro de los cristianos que se meten cosas nuevas, muy novedosas todas, que no están en la Biblia, pero son muy atractivas. La Biblia es contemporánea, no es un libro antiguo. Es útil para todos los tiempos, ¿sí? Las modas pasan, pero la palabra no pasa. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Hermanos míos, estamos ya en los últimos tiempos. Es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de estudiar palabra, es tiempo de prepararnos para ser vasijas preparadas, para hablarle, no criticar a la gente, no juzgarla, porque muchos venimos de ese engaño. Estábamos engañados y no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque tenía que venir el Espíritu Santo a producir el nuevo nacimiento y que fuésemos esa nueva creación con un nuevo destino. Amén. Con un Nuevo Testamento. ¿Sí? Con Juan Pablo, el Papa Juan Pablo II, ahora ya lo hicieron santo, ¿sí saben? Ya lo canonizaron, o sea, ya lo hicieron, ahora es San Juan Pablo, ¿sí? Segundo. Ahora ya canonizado como santo, ese Juan Pablo, en el año 2000, ¿sí? En el año 2000, 25 millones de peregrinos cruzaron la puerta santa y ya son salvos. Vamos a ver esto con cautela. Y ya son salvos. El Papa Francisco, el actual Papa Francisco,
hizo la puerta santa global, como aquello también entró en la globalización. O sea, hizo la puerta santa global. En cada catedral de cada lugar ya hay una puerta santa, ¿sí? Hay una puerta santa. Y ahora que la abrió, según él, en las catedrales, fueron abiertos, permitiendo, fíjese bien por favor, a 900 millones de católicos obtener la indulgencia plenaria sin necesidad de ir a Roma. Hasta ahora entiendo yo por qué la gente va a Roma, para que les den la indulgencia plenaria y entrar por esa puerta santa que les cobran cierta cantidad, ¿sí? Y entran por ahí. Es un negocio totalmente. Es un negocio, ¿sí? 900 millones, por ahora sí, en cada catedral entraran por una puerta santa y ya con esa situación ya obtuvieron la indulgencia plenaria sin tener que ir a Roma. Por eso antes la gente iba mucho a Roma. Yo me acuerdo de mi madre, Dios no sé dónde la tenga, la verdad, ¿no? Ni quiero decir nada, pero yo me acuerdo que cuando iban amigas de mi madre a Roma, le traían unos cuadros ahí que firmados por el Papa con ciertas indulgencias, ¿no? Y no me burlo, yo lo creía, ¿no? Pero tú crees lo que te conviene porque no quieres hacer lo que debes de hacer. ¿Qué dice respecto a todo esto que estamos escuchando? Segunda de Corintios 4, versículo 4. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros esto, por favor? Segunda de Corintios 4, porque podríamos decir, a veces escucho que preguntan en la clase dominical, a ver qué opina. Bueno, es que esto está muy claro. ¿No ha escuchado que decimos? Es que esto está muy claro ahora, pero antes no. Ahora, pero antes no. Ahora te lo clarificó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cayeron las vendas espirituales de nuestros ojos. Segunda de Corintios 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué más nos dice Primera de Juan capítulo 5? Esto ya lo sabe usted, se lo estoy recordando. Primera de Juan capítulo 5, y esto lleva algo para nosotros, una enseñanza. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, donde dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿A qué voy? En este momento hay una guerra espiritual profunda por las almas. Si tú como vasija no estás funcionando, es porque algo está aconteciendo en tu vida. Eres hijo, eres hija de Dios, pero hay algo que sopla en tu vida que te hace ser una persona perezosa para buscar de Dios, para la oración, para estudiar la palabra. Este libro, si lo estudias 10 capítulos diarios en 6 meses, ya lo estudiaste, ya aprendiste cosas. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Por qué la iglesia se ha sostenido? A pesar de las luchas, de las guerras tremendas que han habido, porque el Espíritu Santo ha tomado vasijas que les han dicho, heme aquí, Señor, heme aquí, a donde tope voy contigo, Señor. Y empiezan a tener esa experiencia tremenda de ser siervos y siervas del eterno Dios. Estamos luchando por las almas. Es una guerra. Está usted orando por su familia que no es cristiana. Está usted en una guerra espiritual. Y depende con qué deseo usted ora. Depende, así como esos deseos que teníamos antes de ir a algún lugar y había veces que no alcanzaba, pues veíamos la forma de pedir prestado. Es que va a haber unos 15 años por allá o una boda, e íbamos, hacíamos todo lo posible. ¿Cómo es posible que la carne tenga más fuerza que el espíritu? ¿Por qué? Porque no nos alimentamos de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados hermanos, dejemos de ver tantas cosas en la televisión. Sumerjámonos con el Señor.
Incluso yo te invito a que tomes temas y te pongas a escribirlos y luego si tienes oportunidades y me los quieres enseñar, yo los quiero ver, que aprendas a hacer tus enseñanzas. Prepárate. Han estado tomando algunos de ustedes discipulado. No es nada más para que llegue la palabra y se quede la palabra, sino para alimentar el espíritu y que crezcamos a 30, a 60 y a 100 por uno. Ese uno es Cristo, parecidos más a Cristo, que esa es la labor del Espíritu Santo y la palabra. A lo mejor no creemos lo que dice la palabra, que dice aquí el apóstol Juan: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Estamos viviendo situaciones en este país y en otros países de una anarquía, un desgobierno. Nosotros no tenemos nada que hablar ni que decir. Sí está crítica la situación, un comentario de las cosas, de las finanzas, está tremendo. Yo hablaba con un amigo mío de hace muchos años de la Secretaría de Gobernación, él es abogado, ¿sí? Y platicábamos de las situaciones que están pasando, y yo le dije, el temor que hay, yo pienso, el temor es que están saliendo nuevas bandas. ¿Por qué? Porque no hay dinero y tienen que buscar la forma de comer. ¿Sí? ¿Nosotros qué? Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No nos metamos en situaciones que no nos deben, no debemos ni comentar absolutamente nada, porque Dios nos manda y nos exhorta antes que cualquier otra cosa a hacer oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Ese es nuestro papel, nuestro trabajo. ¿Sí? No perdamos tiempo en vanas palabrerías que no funcionan para nada. ¿Sí? Sigamos lo que Dios dice. Usted, de alguna manera, y yo necesitamos entender esto. Queremos servirle a Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí? No es que Dios te diga, Jorge, yo te necesito. Dios no necesita de nadie. Nos da la oportunidad el Señor de emplearnos para la gloria suya. Dios no necesita de nada, de nadie. Es más, no necesita ni que le adores. Tú y yo necesitamos adorarlo al Señor. ¿Sí? Adorarlo. Bendito sea Dios. Amén. ¿Qué dice Apocalipsis 12, versículo 9? Apocalipsis 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. ¿Sí? Engaña al mundo entero. Hay dos mundos aquí abajo. El mundo espiritual, que es la iglesia, y el mundo de las tinieblas. De ahí nos sacó el Señor. Colosenses capítulo 1 dice que el Señor nos trajo del reino de las tinieblas a su luz admirable en Cristo Jesús. De ahí venimos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y el Señor nos limpió y nos puso para gloria y honra y alabanza suya. Tú eres luz, tú eres sal, dice el Señor. ¿Sí? Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo nos despierte, hermano. Nos despierte. Dios tenga piedad de ti, tenga piedad de mí. ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí? Entonces, bendito Dios. Veíamos lo de la misa, ahí nos quedamos para entrar en esto. Que ellos piensan que ellos dicen que la misa es el sacrificio, el verdadero sacrificio propiciatorio. Ya vimos que no, sino que Jesús con un solo sacrificio, ¿sí?, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esos sacerdotes, ¿cómo se llaman? ¿Cómo les dije? ¿Se me olvidó? Hierofante. Esos no tienen nada que ver, mas ahí están trabajando en todo el planeta. Ahí los ve usted. Es tremendo la capa y todo esto. Qué tremendo, no descubrimiento hice yo, sino estudiando, me quedé pasmado. Mira nada más.
Mira nada más todo lo que necesitamos aprender para poder ayudar. ¿Y sabe qué? Para darle gracias a Dios por habernos sacado de esas tinieblas y habernos traído a su luz admirable, pero no para quedarnos, sálvese quien pueda, no, hermanos, sino que haya en nosotros el mismo sentir de Cristo Jesús por las almas. Salgamos de esa comodidad que nos gusta tanto. Dejemos de estar haciendo planes de vacaciones, dejemos que Dios nos sumerja en los planes que Él tiene para con cada uno de nosotros. Dejemos de ser egoístas, dejemos de ser como somos para ser como Cristo, ¿sí? Amén. Bendito sea Dios. Entonces, la misa no tiene ningún sustento. En ese concilio que les dije, sí, de Trento, se declaró que la tradición, escuche, que la tradición y las escrituras tenían el mismo nivel de autoridad. Hágame usted el favor. La tradición y las escrituras, ahí en ese concilio dijeron, la tradición tiene la misma autoridad que las escrituras. ¿Se acuerdan qué cosa dijo Jesús a los judíos? Ustedes han invalidado mi palabra por sus tradiciones. No es nuevo. Estudia la palabra y te vas a dar cuenta de lo que está aconteciendo. ¿Sí? Cuando estudias la palabra de Dios, te das cuenta de las estrategias de Satanás. Siempre te va a hacer dudar de la palabra de Dios. Siempre, siempre. Entonces, y esa los protestantes, o sea, la iglesia evangélica cristiana decía que solo la escritura, nada más, era la que gobernaba la verdadera iglesia. Nada de tradiciones. Absolutamente nada, solo la escritura, solo la escritura. Ellos mismos, la Iglesia Católica Romana, declararon que la versión oficial de la Biblia sería la Vulgata Latina. Esa es la Vulgata Latina. Y que los libros apócrifos del Antiguo Testamento, porque ellos metieron los libros apócrifos, o sea, no inspirados por el Espíritu Santo, serían canónicos, o sea, según ellos son inspirados también, cosa que no es cierta, ¿sí? Usted ve la Biblia Reina Valera, ahí no están los 7 libros apócrifos, ¿sí? Y ellos están de acuerdo con que esa iglesia, ¿sí?, enseña con los libros apócrifos como si fuera verdad. ¿Cuáles son los 7 libros apócrifos? Tobías es uno, Judith otro, Sabiduría de Salomón otro, Eclesiástico otro, Baruch otro. ¿Sabe usted, se acuerda quién es Baruch? A ver, busca ahí en Jeremías cuando tenga tiempo, para que sepa, ahí se lo dejo de tarea, para que sepa usted quién es Baruch. Y si sabe ahorita, ahí me lo manda por WhatsApp y le invito una nieve el año que entra que nos veamos, ¿sí? ¿No es cierto? Baruch, ¿y quién más? Primera de Macabeos y segundo libro de Macabeos. Los macabeos existieron, judíos macabeos. Ellos pelearon contra un general griego, ¿sí?, y le ganaron, contra Antíoco Epifanes. En el lapso que hay de 400 años entre el último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Exactamente, Malaquías, y el Nuevo Testamento, Mateo. 400 años estuvo el pueblo judío sin profetas hasta que vino Juan el Bautista. Los macabeos existieron, ganaron una guerra, les repito, a Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes fue el que sacrificó en el altar de Dios de aquel tiempo puercos, ¿sí? Entonces los macabeos entraron en la guerra y ganaron, destruyeron a este general griego. ¿Sí, amados hermanos? Bien, vamos entonces hacia adelante. La iglesia ortodoxa, que se llaman católicos, se llaman cristianos también, escuche bien. La iglesia ortodoxa incluyen primero de Esdras, escuche bien, primero de Esdras a tercera de Esdras, Macabeos, cuarta, y la oración de Manasés. Son libros que no tienen nada que hacer.
pero los estudian y los enseñan. Fíjense cuánta situación, cuánta confusión. Hay otros libros que se les llama pseudoepigráficos, ¿sí? Del griego pseudes, que significa falso, ¿sí? Y se le asigna a alguien, platicaba yo con mi esposa, se escribe un libro y se le asigna a alguien, ¿quién? Jorge, o alguno de los de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, aquí ponen, son obras, esos pseudográficos libros son obras de la literatura religiosa judía. Entre los siglos segundo y tercero después de Cristo empezaron a escribirlos, ¿sí? Y tienen títulos, por ejemplo, Primera y Segunda de Adán y Eva. Fíjense, Primera y Segunda de Adán y Eva. Luego, Primera a Tercera de Enoc, donde dice ese libro, sí, que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Se acuerda que lo vimos entre los gigantes en capítulo 6 de Génesis? Que eran los ángeles que tuvieron sexo con las mujeres. Y usted sabe, Jesucristo mismo lo dijo, que los ángeles son asexuales, pero hay unos choques tremendos en algo por tratar de imponer. Dicen los gigantes, de ahí nacieron los gigantes. ¿Cuáles gigantes? Si después del diluvio, ¿por qué siguieron habiendo gigantes? El último gigante fue Og, el rey Og, ¿sí? Que lo venció Moisés con el ejército. Ahí está en la Biblia. ¿Sí? Pero si no estudias a todo le dices amén, amada iglesia. Cuidémonos, por favor. Cuidémonos, ¿sí? Amén. Entonces, hasta ahí me quedo. Ahí son más 52 libros aproximadamente. Y por ahí andan, ¿sí? Se venden, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Mateo 22, versículo 29? Espero que te esté siendo útil esto, de veras, que nos esté sacudiendo tanta mentira que hay, y nosotros que tenemos la verdad permanecemos callados. Mateo 20, versículo 22, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Mateo 22, ¿qué? Mateo 22, versículo 29. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si tú y yo no estudiamos la palabra, vamos a andar erráticos en todo el tiempo. Y el poder de Dios, ¿sí, amados hermanos? La dificultad no reside en la doctrina, sino en sus mentes que ignoraban la doctrina. ¿Sí? Esto es verdadero. Si hay algún libro verdadero desde el principio hasta el fin, ese es el único. No hay otro. No hay otro. ¿Sí? Y es el que menos quiere creer la gente. Bendito sea Dios. Entonces, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Usted puede pensar por un momento que si Dios pudo crear hombres del polvo, no podemos creer que Dios tiene poder para realizar cualquier beneficio con su iglesia. ¿Crees tú que Dios hizo con sus manos una figura de hombre y después sopló aliento en su vida, en su nariz? Y ahí Adán fue un alma viviente y de ahí hemos venido miles de millones de habitantes en esta tierra. ¿Tendrá poder nuestro papá? ¿Tendrá poder nuestro papá para sacarnos de cualquier situación donde nos hayamos metido? Porque Él a veces nos mete en alguna situación, pero para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. Y para cuando salimos de esa situación, salimos más parecidos al Señor Jesucristo. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Yo veo el poder de Dios aquí. Yo veo el poder de Dios en mi vida. ¿Cómo es posible que un hombre que no quería nada con Dios, la gracia irresistible vino a mi vida? Porque la gracia, cuando Dios
te ve y ya te eligió. No puedes decirle siempre no y no y no, porque es irresistible. Llega un momento que se rompe todo por dentro. El Espíritu Santo trabajando y desgajando ese corazón duro y de piedra pecador, y de repente te das cuenta que conoces a Dios de verdad. Y te da mucha tristeza, como dice el profeta, que cuando llegáramos a Cristo Jesús nos íbamos a aborrecer a nosotros mismos. Yo aborrezco todo lo que hice antes de conocer a Cristo, y a veces en momentos que tengo feos también aborrezco mi conducta, me aborrezco. ¿Cómo es posible si dice el Señor que te ames a ti mismo? Claro que sí, me amo. Pero ahora, ¿cómo? Me amo a mí porque amo a Dios primero, y puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. No le hago daño a mi prójimo porque no quiero que me hagan daño a mí. Lo que siembras cosechas. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Entonces, la iglesia protestante solo aceptaba y sigue aceptando desde aquel tiempo los 39 libros del Antiguo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento como inspirados por Dios. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Segunda epístola de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Salga el lucero. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es algo que ellos, los religiosos de la Iglesia romana, guardaron 1000 años la Biblia, diciendo que esa interpretación de la Biblia solamente era de ellos. Nadie más podía tener esa interpretación, porque así Dios lo había marcado. Este libro es antes de que empezara esa iglesia romana. Y aquí dice claramente, ¿sí? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es para todos. Este es el manual que Dios dejó para cada persona. Aquí tenemos que ver lo que debemos de hacer y lo que tenemos que dejar de hacer. ¿Sí? Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Repito, los libros apócrifos no son inspirados por el Espíritu Santo, son históricos, pero no son inspirados por el Espíritu Santo. Y esa ha sido la guerra, la palabra, porque la palabra te dice la verdad. La palabra es verdad. Sí, amados hermanos, la palabra profética más segura, sí, aquí lo dice el versículo 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como una antorcha en lugar oscuro. Amada iglesia, estamos viviendo en un lugar oscuro que es esta tierra. Estamos viviendo en un valle de sombra de muerte. Y nos dice el Salmo que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Bendito es Dios. Amén. Bendito sea Dios. Las escrituras proféticas se originaron en Dios. Esto se originó en Dios. Dios, esos son los pensamientos de Dios. Y Él nos está enseñando sus pensamientos, que son más altos que los nuestros. ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere que aprendamos. Aquí tenemos todo lo que va a acontecer hoy, mañana y pasado. Sabemos que el vivir en Cristo, el morir es ganancia, si hemos nacido de nuevo, desde luego, porque si no nacimos de nuevo, vamos a estar como las vírgenes fatuas ahí de Mateo 25,
que pensaron que se iban a ir y resulta que nunca las había conocido el Señor, nunca habían tenido intimidad en la oración y con los pensamientos del Señor. ¿Cómo estamos nosotros? Yo creo que bien. Yo veo una congregación con defectos igual que los míos, pero que amamos a Cristo. Que amamos a Cristo, ¿sí? Y se lo platico a Dios y se lo platico a mi esposa. Amo esa congregación, pero no con mi amor, sino siento amor por ellos y una grande responsabilidad por cada uno de aquellos que llegan ahí, desde el mayor hasta el menor. No sé si el mayor soy yo en este tiempo, ¿verdad? Pero los amo, ¿sí? Me preocupo, una sana preocupación, porque ustedes tengan una enseñanza adecuada que nos ayude a conocer más y más de nuestra historia, de nuestra iglesia. Mucha gente conoce la historia de su país. Nosotros tenemos que conocer la historia de nuestra nación santa. Las luchas, las guerras que han pasado para que llegue el Evangelio hasta nosotros y que siga corriendo la palabra de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Amén. La Iglesia romana no acepta que las Sagradas Escrituras son de interpretación para todos. Ellos dicen, no, esto es nada más para nosotros, ¿no? Ellos no entienden lo que nosotros, como si nosotros, ¿qué? Nadie puede entender las Escrituras si el Espíritu Santo no te abre el entendimiento espiritual. Nadie lo puede entender. ¿Sí, amados hermanos? Amén. Todas las palabras escritas en la Biblia les fueron dadas a los casi 40 escritores por inspiración del Espíritu Santo. Mire, vayamos a 2 de Timoteo 3, versículo 16. Tenemos que contender ardientemente, pero con mansedumbre, no levantando la voz, ardientemente, con ese fuego que tenemos por dentro, porque el Señor dice que somos ministros de fuego, que fluye el fuego de la santidad, de un celo por Dios, un celo por Dios, como les he dicho, ¿no? Que me impresionó lo que dijo Charles, ¿cómo se llama Charles Spurgeon? Si un perro ladra cuando atacan a su amo, ¿cómo no voy yo a ladrar cuando atacan a mi Cristo? ¿Cómo me voy a quedar callado cuando alguien vitupera su nombre? Me levanto y le momento. Lo que está usted diciendo no es cierto. Que a lo mejor me van a golpear, pues lo dijo el Señor. Es que Dios no necesita defensores. La defensa del Evangelio, claro que sí. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y anunciar las virtudes, amados hermanos, es algo tremendo. Anunciar tu forma de caminar, anuncia las virtudes de Cristo. Y cuando abres la boca y estás caminando como Dios manda, hay poder en lo que dices. Hay poder en lo que hablas. ¿Sí? Amén. 2 de Timoteo 3, por favor, versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, menos los otros libros apócrifos. Todos los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios y es útil. ¿Para qué es útil esto? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí lo dice que es útil para que seas próspero, ¿verdad? La prosperidad viene cuando somos obedientes. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, dice 2 de Juan. ¿Sí? Amén. Entonces es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, con una finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Amén. Me voy a quedar pendiente con lo que sigue, ¿sí? La Iglesia romana acepta los 7 libros apócrifos en el Antiguo Testamento. Nosotros no.
En la Contrarreforma también participaron los jesuitas. Esa es otra parte. Tiene la Iglesia romana un papa jesuita, ¿sí? En la Contrarreforma también participaron los jesuitas, una orden monástica fundada por un antiguo soldado español llamado Ignacio de Loyola, que dicen San Ignacio, cuidado, ¿sí? Él recibió la aprobación papal en 1540 para ese grupo de los jesuitas. Su función principal, defender el papado contra el avance de los llamados herejes, o sea, contra los protestantes. Y aquí me voy a quedar, para que continuemos. Hubo una guerra de 30 años, donde murieron muchos protestantes, ¿sí? Pero después de esa guerra de 30 años, el poder papal disminuyó en toda Europa. Ahí no hablamos todavía de América, porque vamos a hablar de América, cómo llegó el Evangelio a América, ¿sí? Necesitamos aprenderlo, amada iglesia. ¿Con qué finalidad Dios me puso en mi corazón? De que sepamos nuestra descendencia, cuánta lucha, cuántas almas han muerto, cuántos héroes han muerto para que la palabra corriera. ¿Sí? ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate, toma tu cruz y sígueme. Caminamos hacia la muerte por el Evangelio. ¡Qué privilegio! Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Que hasta en la muerte sea glorificado Cristo. Hasta en tu muerte, en la mía, sea glorificado Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias por lo que nos quieres enseñar, Dios. Cosas que son necesarias para presentar una positiva defensa de nuestra fe con mansedumbre a quien demande de ella. Que no sigan creyendo que somos ignorantes, Padre. Que no somos personas que no hemos estudiado, Señor. Probablemente nosotros no nos graduamos en una universidad para poder predicar el Evangelio, Señor. Nuestra universidad es la guerra donde andamos caminando, Señor. Ahí donde tú nos vas guiando, Señor, y nos vas manifestando que tu palabra es verdad, Señor. Experimentamos tu palabra, Dios, que es verdad, Santo Divino. No podemos hablar de lo que no conocemos, de lo que no vivimos, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor, y te doy gracias por este tiempo tan importante para mí, Señor, y espero que para mis hermanos y hermanas también. Con el manto de autoridad que nos has dado, Señor, como pastor, bendigo a los que me están viendo, que son parte de tu pueblo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándote también por la hermana Violeta Salas de la Vega, Señor, pidiéndote, Señor, por Juana María Flores Coronel, por el papá de la hermana Belinda allá en Torreón, Padre bendito Dios, Señor, y por todos aquellos que tú sabes que tienen necesidades, Padre bendito Dios, de que los santos oremos por ellos, Señor. Padre celestial, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes que termine esto, quiero decirles algo. Ahorita que oraba, alguien me preguntó hace como unos 20 años, oiga, ¿entonces ustedes no creen en la oración de los santos? Claro que sí. La oración de los santos tiene poder. De las imágenes no, de los santos. La iglesia está llena de santos apartados para el Señor. Entonces, yo sí creo en sus oraciones por mí. Se los recuerdo para que no me dejen. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.